Bien, amados hermanos, pues entonces damos comienzo a este culto de adoración a nuestro Dios, culto de enseñanza, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Escritura dice: oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque han perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas, como ya los muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Vamos a orar, hermanos, para luego pasar a la enseñanza del día de hoy. Padre eterno, que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos, Padre Santo, porque solamente tú eres Dios, arriba en el cielo, como también abajo en la tierra. Nos alegramos y nos gozamos en esta tarde de poder estar, Señor, delante de tu presencia, junto con mis hermanos, Señor amado, exaltando tu grandeza y tu fidelidad y tu gran amor. En esta hora, Señor, queremos ofrecerte sacrificios de alabanza, de adoración a tu nombre, de poder glorificarte y exaltarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor amado, en cada momento de nuestra vida. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, en la esperanza, Señor, y en la convicción que solamente usted sabe dar, Señor, a sus hijos y a sus hijas. Se propicia a los que vienen de camino. Apártales, Señor, de todo obstáculo, de toda barrera, para que puedan alcanzar también este momento. Se propicia a los que nos ven a través de las redes sociales. Oramos por Javier Beltrán, Señor amado, por ese joven, Dios mío, que está hospitalizado, el cual hemos tenido muy buenas noticias, Señor amado. Oramos por su madre, para que su corazón también se incline, Señor, a tu evangelio. Oramos, Señor, en esta hora, por mi hermana María, aleluya, Olivia, Señor amado, para que usted siga ayudándola, siga fortaleciendo ahí en el lecho de enfermedad. Su Santo Espíritu la reconforte, la llene, Señor amado, y así a todos los hermanos y hermanas en la fe, a nuestros hermanos de Maipú, a nuestros hermanos de acá de Cerro Navia, a mi hermano Robinson, Señor amado, a mi hermano Carlos Corona, Señor, que hace tiempo no le vemos, Señor, a su esposa Eli, y así a muchos, Señor amado, que puedan, Dios mío, en esta hora regocijarse, gozarse, Señor, en su bendita y poderosa presencia. Queremos pedirte por este país, Señor, por su gobierno, para que tú le des sabiduría, Señor, para gobernar esta nación, y a nosotros nos des gracias, Señor, para predicar el santo evangelio. Oramos por nuestro pastor Raúl Robles, por su esposa Aide, por los hermanos del sur, de Linares, de Las Garzas, de Talca, de Semilleros, Señor amado, de los diferentes lugares, Señor amado, del sur que visitamos, Señor amado, de Rancagua, de diferentes zonas, Señor, de todo el país, en Temuco, nuestros hermanos allá, nuestros pastores, y por todos los ministros, Señor, que aman tu obra, que aman, Señor, tu palabra, que te aman a ti, Señor. Condúcelos, Señor amado, por el camino de la verdad y de la justicia. Guía a tu iglesia, Señor, en unidad, y que podamos, Señor, unidos, permanecer fieles, Señor, a tu palabra cada día. Enséñanos, Señor, los dichos de tu boca. Enséñanos a resistir el día malo. Enséñanos, Señor Jesucristo, a hacer tu voluntad y no la nuestra, porque tu voluntad, Señor, es perfecta. Ahora, Dios mío, levántanos de esta oración, fortalecidos, llenos de tu gracia, fortalecidos en el poder de tu Espíritu, para estudiar tu palabra, Señor, amado, y así aprender cada día más, Señor, de ella. Te pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de su nombre. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Bien, hermanos, decir que tenemos culto el día martes, por mientras que usted busca el libro de Romanos, capítulo 3. Ya pasamos el 2, ¿verdad? En el programa de la mañana estamos viendo Lucas. Hoy día cumplimos con el capítulo 5. El día de ayer, en el programa Conversando la Escritura, vimos la omnipotencia de Dios, hermanos amados, y así hemos estado viendo diferentes temas para que la iglesia vaya nutriéndose cada día productos de la enseñanza de la palabra. Amén. Capítulo 3 del libro de Romanos. Amén. Romanos viene después de Hechos, hermanos amados. Se pone en pie. Saludamos a nuestra hermana María Sobarzo también, que posiblemente nos verá o nos está viendo, no sé.
que el sábado pasado tuvo con nosotros en el culto de enseñanza. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Amén. Bien, le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? El mismo apóstol responde: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Tome asiento, hermanos, Dios le bendiga. Recuerde que en el primer capítulo, los primeros capítulos, ¿verdad? El 1 y el 2 revela el tema del Evangelio. ¿Amén? ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿De dónde proviene el Evangelio? ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Verdad? Y nos queda más que claro, ¿cierto? Con la explicación que nos da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y luego hace un análisis o un estudio del hombre, de la naturaleza humana, versus la naturaleza divina. Ahí nosotros salimos perdiendo. ¿Amén? El hombre, ¿verdad? Versus Dios. Ahora, ¿por qué nosotros podemos entender, hermanos amados, que Dios en este libro inspira al apóstol Pablo de esta manera? Porque la única manera que el hombre pueda, hermanos amados, meditar o llegar al arrepentimiento es sabiendo qué es lo que tiene y qué es lo que es. El salmista tenía una expresión, decía: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Ah? ¿Quién es el hombre? Nosotros hoy día, en nuestra estatura humana, ¿cierto? En el concierto donde vivimos, donde habitamos, ¿verdad? Podemos ser a lo mejor reconocidos dentro del medio. Pero en Dios, nada. A ver, los presidentes de la República, ¿verdad? Los políticos son hombres reconocidos. Los que tuvieron cierta participación en los imperios en los tiempos pasados, hombres reconocidos: Julio César, Nerón, ¿cierto? Napoleón Bonaparte, Hitler, hombres reconocidos terrenalmente, pero en Dios, nada. Entonces, se llega a la conclusión, hermanos amados, en que el hombre está totalmente perdido, 100% perdido, lejos de Dios, apartado de Dios. Y el apóstol Pablo le habla a los judíos, ¿verdad? Desde el verso 17 del capítulo 2, y concluye en el verso 29 diciendo categóricamente que judío es aquel que lo es interiormente. En el verso 29 del capítulo 2, es lo que estoy leyendo. Sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión que el apóstol Pablo, es la que se practicaba, ¿cierto?, al pueblo de Israel para hacerlos parte del pueblo. Ellos ya pasaban a ser judíos cuando al octavo día era circuncidado en el prepucio, ¿verdad? Se llevaba al niño y se le circuncidaba en el prepucio. Esa era una señal. Entonces el hombre nacía, crecía judío y se sentía salvado. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con Israel. Pero el pacto era: si hicieres estas cosas, viviría. Si hicieres, si las hicieres, bienaventurados eres. Eso es la ley. A ver, eso decía la ley. ¿Ah? Pero nosotros vemos a través de la historia que Israel y ninguno de los hombres fueron capaces de cumplir la ley. Ahora va a pasar a explicar el apóstol ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta: ¿o qué aprovecha la circuncisión? En el verso 2, el mismo apóstol responde, dice: mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Con ellos Dios hizo los pactos, ¿cierto?
Aunque muchos hoy día el judaísmo, por ejemplo, yo estoy observando un programa del pastor Arias y no me queda claro lo que él está enseñando, no me queda claro porque respectivamente lo que creo que he llegado ya a la conclusión, y no espero no estar equivocado, que él dice que la diáspora judía que fue repartida a través del mundo, nosotros somos parte de esa diáspora. O sea, como que no hay salvación para los gentiles, al que no sea judío. Eso es lo que he ido entendiendo. Pero eso denota y muestra el mismo espíritu que había en los mismos discípulos, ¿se acuerdan? Que en una vez en Samaria no lo recibieron ni querían que descendiese fuego. Eso denota un espíritu de exclusividad. Entonces, deberíamos quitar el texto porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro, que el mundo vivimos todos en el mundo. Gentiles como judíos, judíos como gentiles. Pero Pablo explica otra cosa. Yo no sé si me interpreto mal aquí, pero Pablo explica otra cosa. Ahora, usted sabe que el judaísmo es exclusivo. Y no admite, Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, él dice, ustedes saben cuándo abominaron a un judío juntarse con un gentil. Entonces eso ya denota una distancia. Ahora, lo que está marcando el apóstol Pablo, claro, tiene razón porque de muchas maneras la ventaja que nos llevaba Israel a nosotros, ellos estaban más cerca de Dios. Y está aquí claro, porque a ellos les fue confiada la palabra, ¿cierto? A través de los profetas. Nosotros sabemos que Dios levantó profetas de Israel, no levantó gente de afuera, porque Dios desde Jacob en adelante trató con Israel. Recuerde que a Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Y Dios trató con Jacob, con Israel. Podríamos ver hasta Malaquías y aún pasando por los 4 evangelios, todavía Dios se está tratando con Israel, porque acuérdense que la mujer sirofenicia que llegó a pedir auxilio, ¿qué le dijo el Señor? No es lícito dar el pan de los hijos, ¿a quiénes? A los perrillos. ¿Se fija? Hasta los 4 evangelios, nosotros podemos decir que Dios se está tratando con Israel, netamente con Israel. Aún en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, recuerde lo que Pedro les dice a los judíos: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y ahora venimos nosotros, y para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Se fijó? Ahí venimos nosotros a la colita. Primero el trato con los judíos. Por eso que, hermanos amados, nosotros al ver la respuesta que Cristo le da al escriba, si no me equivoco, con respecto a la salvación, le dijo, los mandamientos te los sabes, o sea, para ser salvo, ya, por eso dice, haz esto y vivirás. Eso decía la ley. No sé si estoy claro, ¿no? Ya. Entonces la ventaja que tiene el judío tiene ventaja sobre nosotros de todas maneras. ¿Por qué? Porque a ellos les fue confiada la palabra. Ahora, el verso 3 dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Porque si los judíos no cumplían con la voluntad de Dios, la fidelidad se mantenía. Por eso es que Pablo dice que aunque nosotros seamos fieles, Dios permanece fiel. ¿A qué? A sus principios, a su palabra. No es que Dios permanezca fiel a nosotros. Dios permanece fiel a su palabra, a lo dicho de su boca. Y esto lo mismo lo está repitiendo aquí. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo y su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, escuche, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo, no algunos, todos. Amén. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto está en el Salmo 51. Vamos a leerlo para poder entender esto. Voy a meter las patas de los caballos, pero no importa. Salmo 51.
después que David peca, nosotros ya conocemos la historia, ¿cierto?, del pecado de David. Y en el Salmo 51, verso 4, dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. Esto denota esto, por hermano. Lo que es el hombre y lo que es Dios. Dios es justo. Nosotros somos pecadores. Por eso David dice, contra ti he pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seas reconocido justo, ¿en qué? En tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. Por eso que decía, Dios no cambia. Con respecto a su palabra, Dios permanece fiel. Si yo peco, me viene sentencia. ¿Amén? No porque sea el pastor, me viene sentencia. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque si no hubiera una disciplina, deja de ser justo. Por eso que David recibió el castigo. Aunque siguió siendo rey, siguió siendo el rey de Israel y murió siendo rey, pero recibió el castigo. No se perdió. No se perdió. Por eso es que cuando dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de Señor. Porque un hermano puede cometer una falta, pero si él se arrepiente, va a recibir la disciplina, pero no se va a perder. Ojo con eso. No quiere decir esto es para gente madura. Esto ya es la madurez del ángel. No es para decir, entonces voy a pecar. No, porque eso es pecar conscientemente. ¿Ven? Es como cuando usted que tiene auto, compró un seguro contra choque. No, cuando tenía. Ahora tiene el auto al mando. Compró un seguro contra choque. ¿Para chocar al tiro a la esquina? ¿O por si chocaba? Por si chocaba. Ya, lo mismo. Nosotros tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Pero si nos llegara a pasar algo, llegáramos a faltar, estamos protegidos por su gracia. ¿Amén? Por su gracia. Y esto es lo maravilloso. Esto Dios bendiga a nuestro hermano, ¿eh? Dios lo bendiga. Entonces, por eso es que aquí resalta, qué bueno que llegó el mío, hasta lo doy ya. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y venzas cuando fuere juzgado. Capítulo 3, hermano de Romanos. Ahí está. Ahora, si nuestra injusticia, escuche, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Especifica aquí el apóstol Pablo. Si nuestra injusticia, y eso es lo que David le quiso decir, mi pecado muestra tu justicia. Porque recuerde que David había sido mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, cualquiera podía pensar que David era perfecto, que no había pecado, que no había nada. Como también podríamos pensar de Abraham. Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de demostrar, hermanos amados, la condición del hombre y la justicia de Dios. O sea, nosotros no estamos ni siquiera aquí con Dios. Nosotros estamos mucho más abajo. En nuestra condición humana. ¿Por qué? Porque nuestra condición es pecaminosa. Y esto es lo que el Evangelio nos hace entender. Por eso es que tenemos que llegar a la madurez. El hermano se cayó, pecó. No, está listo, está desahuciado. Camino al cementerio, lo matamos. No es así. No es así. Porque hay un pecado que se llama el pecado deliberado. El que peca deliberadamente. ¿Qué es lo que es deliberar? Cuando uno piensa para hacerlo, lo mastica y lo hace. A sabienda. ¿Te fijas? Entonces, me acuerdo que aquí en la justicia chilena siempre lo voy a entender esto, que
habían 3 atenuantes para que el hombre fuera condenado a muerte. Premeditación, alevosía, 3 agravantes, gracias. Premeditación, alevosía y ensañamiento. Con esas 3 agravantes, gracias, estoy vendiendo abogacía. Derecho penal, ya. Lo que estudió que hacer. Sí. Ya. Hay una cuarta. ¿Hay una cuarta ahora? Sí, que se llama actuar sobre seguro. Ya. O sea, ya ensimismado en sí mismo, valga la redundancia, para cometer el delito. Por ejemplo, cuando uno le hace daño, por ejemplo, a alguien discapacitado, ¿Ya? es actuar sobre seguro. Porque sabe que va a ir a ganar, sí o sí. Va a ganar. Pues no le va a poder resistir. Ah, ya. Correcto. Esa sería una cuarta agravante. Y lástima que hayan quitado la pena de muerte en Chile. Bueno, es una pena. Hay un pacto. ¿Ah? Firmó un pacto, todavía no la quitan de la Constitución. No. Pero firmaron un pacto que está como suspendida. Bueno. Es así el hombre. Entonces, hermanos amados, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? Pregunta, ¿será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Y a la vez responde en el mismo verso, se dice, en ninguna manera. Amén. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, usted no puede, hermanos amados, evitar el juicio de Dios, sintiéndose usted más justo que Dios. De hecho, muchos cuestionan al Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo. Amén. Porque hacen una comparación entre Jesucristo y, como le llaman, ¿cierto? Jehová, o Yahvé, o Yo Soy. Porque dicen que el del Antiguo Testamento era un Dios de guerra. Sí. Que mandaba a matar niños, de todo. Se cuestiona. La pregunta es, ¿tendrá la capacidad el hombre para juzgar a Dios? ¿Qué dice usted? No. Y ese hombre caería en lo que el mismo apóstol Pablo venía diciendo en el capítulo anterior, cuando dice que a quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Amén. Ahí caen esos hombres que piensan de esa manera, que Dios es injusto cuando da el castigo. Amén. Miremos Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Cierto, mi hermano menciona siempre las otras ciudades, por lo general nosotros mencionamos Sodoma y Gomorra, pero eran más ciudades que fueron destruidas por causa de la maldad. Era tal la maldad que había que Dios tuvo que imponer juicio. Y aunque Abraham trató de interceder, no pudo, porque no había justicia. En el hombre no hay, hermano, en el hombre no hay justicia. Nosotros no somos justos por sí mismos. Luego dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pregunta el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál era el error aquí? Cuando nosotros malinterpretamos el término gracia. La gracia es un don inmerecido. Escuche bien, es un don inmerecido. Yo no merecía ser salvo. Amén. No merezco ser salvo. Lo digo ahora en tiempo presente. Ni me merecía, ni me merezco ser salvo. En esa premisa es lo que Pablo está hablando. Entonces, cuando Pablo dice y expone esto, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hay una mala interpretación. ¿Perdón? Pequemos más para que
No, claro, eso se piensa. Pequemos, y eso se pensaba de Pablo. Pero lo que Pablo está exponiendo, cuando él hace, hermanos amados, una exposición de la ley y de la gracia, el pecado entró por un hombre, por un pecado entró la muerte, por uno. Por un pecado entró la muerte. Pero cuando vino la ley, el pecado se multiplicó, porque la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Revelar el pecado, mostrar la llaga del hombre, para que el hombre se diera cuenta en qué condición estaba. Entonces, de ese pecado que fue la transgresión de Adán, salieron muchos pecados por la ley. Pero lo que Pablo dice, que aunque el pecado ese abundó, la gracia sobreabundó. O sea, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios es paciente. Amén. Dios quiere salvar al hombre. A tal punto que Él vino en un traje de humanidad a salvarlo. Ahí usted ve el amor de Dios. No pensemos como justos, pensemos nosotros ahora en estos instantes como necesitados. Porque a veces nos ponemos en la condición nos sentamos en el trono del cuerpo. Amén. Y miramos al otro que está pecando, pero no miramos que nosotros pecamos a diario. Sí, es verdad. Mintiendo, pensando mal, hablando mal. ¿O no? Y por eso que es importante entender esto. Entonces, ¿por qué no decir, dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No se trata de, hermanos, que mientras más peque usted, más perdón va a obtener. Se trata de que usted tiene que arrepentirse. Por eso Dios muestra en los 2 capítulos anteriores la condición del hombre. La condición del hombre. Y aquí dice, siguiendo el verso 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Nosotros los judíos somos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, escuche bien, que todos están bajo. Necesito un abogado. Necesito un abogado que me defienda. Eso es lo que dijo Job. Un árbitro, un abogado, para que medie entre Dios y yo. Amén. Necesito un abogado. Por eso que la expresión que usaba mi hermano el día jueves, si abriese los cielos y descendiese, ese era el anhelo del alma humana. Amén. Porque el pecado es agobiante, hermanos amados. Mire la gente. Mi hermano tiene que atiende gente, ¿cierto? Con esa necesidad. Se tiene que dar cuenta cómo está el pecado. Amén. Que aún hasta, hermanos amados, a los niños los están destruyendo. Sí. ¿Por qué? Porque en el alma de aquella gente hay egoísmo. Sí, es verdad. Miran por ellos mismos. El drogadicto no mira por los demás, mira por él nomás. Amén. Entonces, hermanos, todos están bajo pecado. Como está escrito, escuchen, no hay justo, Salmo 14, no hay justo ni aún. Y usted me dice, ¿y el justo Lot? ¿Y el justo Job? ¿Qué pasó ahí? El salmista dice que no hay justo. Pero la escritura dice que Job y que Lot abrumado, ¿cierto? Afligía su alma. El justo Lot dice. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Se contradice la escritura? De ninguna manera. En ninguna manera. Porque está hablando de justicia a nivel humano. ¿Me entienden? O sea, yo puedo ser mejor que usted, hermana Daniela. Mi hermano Miguel, usted puede ser mejor que yo. Hermano Leo puede ser mejor que yo. O yo puedo ser mejor que mi hermana María. O mi hermana María mejor que yo. Amén. Pero en esta estatura. Porque Dios nos mira de arriba. Amén. Y nos ve a todos iguales. Sí, Señor. Nos ve distensión. Por eso que habla del justo Lot, del justo Job. ¿Hubieron justos en el Antiguo Testamento? Sí, pues sí. Pero eso no le alcanzaba para ser salvo. Le faltaba un peso para la chaucha. ¿Cómo era? Fíjate, claro. Le faltaba un peso para la chaucha. ¿Ah? No, o al revés, ya. Le faltaba una chaucha para el peso. Amén.
Es que como está tan devaluada la moneda en Chile en este momento, hermano, que ya 100 lucas ya son como 10 lucas, así que... Entonces, hermano, dice que todo, escuche, todos, ¿sabe lo que significa todos en traducido del griego al español? ¿Sabe lo que significa la palabra todos? Traducido del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Traducido del griego al español, todo significa todos. Amén. Todos es todo, ¿vale? No Amén. dice alguno, no dice 10 ni 50, todos, dice. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por eso que aquí está todo el montón. Por eso que David, que era un hombre con... Usted dirá, ¿y cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios? Y de ahí se mandó el pecado del siglo. El pecado del siglo. Miró a Betsabé, la deseó, Sí. porque la halló, tuvo apetito sexual, La vio desnuda. ¿verdad? La vio desnuda, tuvo apetito sexual. Le preguntó a su criado, ¿quién es esa mujer? Es Betsabé, la mujer de Uría Eteo. El criado le puso la barrera, pero David saltó la barrera. La mandó a buscar, durmió con ella y la embarazó. Cuando la vio embarazada, su marido andaba en la guerra, planificó quedar libre, ¿verdad? Mandó a buscar a Uría Eteo. Uría Eteo llegó, lo mandó a su casa, ¿no? Quedó ahí, lo mandó a buscar enojado, porque no había dormido con su mujer. Pero todo esto lo estaba haciendo Dios. Amén. Porque Dios sabe todas las cosas, hermano. Amén. Dios es omnisciente. Por eso que a Dios nosotros no podemos engañarnos. Y por eso es mejor entregar a la buena y a la mala. ¿Eh? Cuando hemos fallado, entregues a la buena mejor. Porque a la mala es más duro. Sí, amén. David se entregó a la mala y le costó todo el resto de su vida. Porque nunca la espada se apartó de su casa. Así trabaja, ¿cierto? Trabajó el pecado en David, siendo un hombre que Dios lo llamó, Dios lo ungió. Amén. Lo sacó de allá, de en medio de los corderos, en medio de las ovejas, de allá lo sacó y lo puso como rey. Dios colocó, esa fue una elección de Dios. Amén. ¿Se equivocó Dios? No. No. Porque yo le voy a mostrar dónde está la perfección de David. Porque nosotros creemos que ser perfectos es que nunca vamos a fallar. Error. Para Dios la perfección del hombre es cuando usted falla y se arrepiente. Por eso que Dios llama al hombre al arrepentimiento. Amén. Y por eso que David escribe el Salmo 51. No fue como Saúl. Saúl dijo, pequé contra Jehová, dijo ya, pero anda y úngeme delante de los ancianos. Y Samuel no quería ir con él. Y lo agarró del manto y lo rompió. ¿Se fijó la reacción? Cuando va el otro profeta, Natán, y le dice a David lo que había hecho, David dijo, pequé contra ti. Y fue tanto que Dios conocía el corazón de David, que le dijo, Dios ha remitido tu pecado. Amén. Pero tenía que pagar. Sí, amén. El hijo primero se le murió. Amnón violó a Tamar. Absalón mató a Amnón. Se fue dando el pago. A veces, hermanos amados, no entendemos las cosas que nos pasan. Y es porque a veces no conocemos a Dios. Nosotros debemos llegar a conocer a Dios, así como nosotros nos conocemos nosotros mismos. Pero es imposible conocer, no es imposible. Porque la Escritura nos relata el carácter de Dios. Y esta es la importancia, hermano, de poder entender quiénes somos nosotros y quién es Dios. Amén. Como iglesia. Entonces estamos claros, hermano, que no hay ninguno bueno. Porque a usted le predica a una gente, oye, usted tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse, tiene que volverse al Señor. O una persona que está enferma, que todavía no se arrepintió, le hablamos más de sanidad que de arrepentimiento.
¿O no? Sí. Claro. Si Dios está quebrantando esa alma, es para que usted le hable el Evangelio. Amén. Sí, pues. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? No, anda el Señor, no, si el Señor te va a sanar, si el Señor tiene poder, sí, es indiscutible. Indiscutible. Pero ¿y qué sabemos con sanarlo? Sacarlo de la UTI, que vuelva a reintegrarlo en el mundo, y se va a perder. Entonces, hermanos amados, el apóstol Pablo sigue mostrando la condición del hombre. Mire lo que dice el verso 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. Estas condiciones están, hermano, en nosotros. Cuando alguien nos ofende, lo primero que queremos darle, ¿o no? Amén. Queremos darle. Si alguien nos injuria, nos calumnia, queremos darle, queremos dar nuestra fuerza, porque está dentro de este cuerpo. Entonces Dios no se equivoca, hermano, al describir nuestra condición. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enmendar nuestros rumbos. Esos, hermanos, para eso está la Escritura. Dice, pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, escuche, lo dice ¿a quiénes? A los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Yo me acuerdo que cuando empecé mis comienzos en el Evangelio, yo pensaba que la ley era bueno solamente para Israel. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que no. Ellos fueron los receptores de la ley, pero la ley era para todos. ¿Sí? ¿Me explico bien, verdad? La ley era para todos. Si bien es cierto, la ley se la dio allá en el monte el Señor a Moisés, en Israel, pero la ley era para todos. Aquí lo dice. Sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Ve? Amén. Vamos, medio pillines. Ay, la ley era para Israel, ¿no? Ellos la recibieron. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, ¿por qué dice el apóstol? ¿Para qué Dios da una ley entonces si la ley a mí no me va a justificar? ¿Cuál sería la razón de dar una ley si al final la ley no me sirve? O sea, yo pienso que no me sirve. Amén. Yo pienso que no me sirve. La razón es que yo estoy incapacitado de cumplirla, pero debo tomar conocimiento. Amén. Porque de eso se trata la justicia de Dios. Dios no puede condenar a un inocente. Entonces, si soy inocente de no haber recibido la ley, Dios no me puede condenar. Por eso que cuando decimos que si hubiera venido el Hijo a la tierra a morir, entonces yo tengo la capacidad de decirle a Dios, no, porque tú no viviste en mi debilidad, fue tu Hijo, no fuiste tú. ¿Sí o no? Estoy justificado. Entonces los trinitarios dicen, ¿no entienden esto? Por eso que Él vino para que nadie se justifique en sí mismo, sino que, aleluya, todos seamos justificados en Dios. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. La ley nos condena. Amén. Porque somos incapaces de cumplirla. Y todos, sí, y esos que guardan el séptimo día, no, hermano, olvídese. Olvídese. Que hacen de un mandamiento de 10. Se creen en Jesucristo, porque Jesucristo cerró la ley de Dios en todo. Amén. Además, la ley no se compone de los 10 mandamientos, ¿no? Exactamente, mucho más. Son mandamientos, preceptos, leyes. ¿Cuántos? 600 creo que son. Sí, 660. Entre preceptos, ordenanzas, mandamientos. Imagínense. Imposible. Hacemos uno y derribamos 7. ¿Por qué? Porque la ley tenía su finalidad, y lo dice aquí el apóstol. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso vino la ley. Amén. Ese fue el objetivo de la ley. Y eso a veces no se entiende. Y a veces somos legalistas nosotros, hermano. Yo estoy hablando de la iglesia del nombre, nos ponemos legalistas. Y mandamos, porque por eso el evangelio no es, hermano amado, una lista de reglas. El evangelio no es una lista de reglas. No. ¿No? Haga esto, haga esto, haga esto. No, eso es la ley. Amén. Cuando yo entiendo el evangelio que es para salvación, ¿cierto? A todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Pero la ley cumple otro objetivo. Por eso es que siempre hablamos de la ley y de la gracia. La ley fue dada para que nosotros tomásemos conocimiento. Cuando viene una ley, ¿cierto? Se difunde. ¿Dónde se publica? En el diario oficial. Amén. Entonces, si, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, esta ley de los grabados de patente, por ejemplo, Sí. se difundió en todas partes. Que a tal fecha empezaría a regir el grabado de las patentes. Sabemos que eran con fines económicos para las empresas que Sí. no sabemos por qué, cuál es pero el trasfondo de eso. Pero había una ley. Entonces, usted, a contar de 1 de julio, no sé si regía la ley, ya no está usted inocente. Entonces, los que tienen vehículos tienen que andar con las patentes grabadas en sus vidrios. Él no sabía, no existe. No Exactamente. Ya cuando empieza a regir, bueno, ley publicada es ley sabida, esa es la máxima. amén. Porque yo debo preocuparme, pues, de comprar el diario oficial y saber. El problema es que nosotros vivimos como baja. Sí. Por eso nos meten el dedo en la boca en cada momento. Cuando quieren. Tenemos derechos y tenemos deberes. Sí. Que están publicados ahí. En cuanto a la vida terrenal que habla. Entonces la ley fue dada, hermanos amados, para conocer el conocimiento de lo bueno, y que era lo otro que es lo malo y lo bueno, o lo malo, el pecado. Para eso es la ley. Hermano, El hermano Alberto Catejo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Eso está en 1 Timoteo 1, 8, 18. ¿no? Amén. 8, amén. Ahora, Pablo enseñaba que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo era un cuidador, alguien como una nodriza que cuidaba en tanto que los niños eran pequeños, ya ayudaba a cuidarlos hasta que tuviera la madurez suficiente Claro. para poder desenvolverse en la vida. Eso enseñaba Pablo. Y dice, la ley fue nuestro ayo. Y por eso complementa también nuestro hermano Alberto, dice que, y toma 1 Timoteo 1.8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Dice que la ley no es mala. Ahora, claro, correcto. No, sí, la Tal ley, como por decía eso usted. que la ley tiene su objetivo. Amén. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Revelar el pecado, descubrir el pecado. Por eso que hay otra palabra que utiliza también la Escritura, que la ley fue nuestro pedagogo, nuestro enseñador. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, porque la finalidad de la ley o el fin de la ley es Cristo. Porque si nosotros entendemos que aquí hay algo que nos tiene encerrados, ¿cierto? Por lo que la ley nos encierra en el sentido de que como somos pecadores, lo que dije la otra vez, cuando partimos nosotros siendo pecadores por naturaleza, ¿cierto? Pero cuando vino la ley, quedamos más reos todavía, porque somos pecadores por transgresión y por omisión, o sea, 3 veces pecadores, o sea, más necesidad de Dios tenemos. Por eso la exclamación de Isaías. Y ahí está la exclamación del salmista David. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿O no? Porque entonces ahí el hombre entiende, hermanos amados, la exposición que hace Pablo es para dar a entender la necesidad de Dios. Porque si nosotros no entendemos la necesidad, la ley es buena, ¿sabe por qué? Porque la ley y la gracia vienen del mismo sector, vienen del mismo lado, vienen del cielo. Amén. La ley vino del cielo, la gracia vino del cielo. Entonces no podemos decir, Pablo cuando dice ahí, que la ley no es mala, que es buena, es por ese motivo. Y por eso es que dice que fue nuestro ayo o nuestro pedagogo, nuestro enseñador para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24 dice,
De manera que la ley ha sido nuestro ayo ¿Ves? para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y luego en Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ese cuidador. Exacto. Por eso que el fin de la ley, no es que dice que la ley terminó, porque después Pablo dice que la ley ¿para quiénes? Para el adulto, para el homicida, para los transgresores. Usted ya no es un transgresor ahora, porque usted está bajo La fe. bajo la fe, exactamente. A usted lo está cubriendo hoy día la fe. Dios suplirá lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. A ver, yo siempre pongo este ejemplo, no sé si estoy equivocado. No alcanzo a colocar esta ampolleta, pero ahora voy a poner un piso y voy a alcanzar a hacerlo. Para mí era imposible colocar esta ampolleta, pero ahora me voy a ayudar de un piso y esa es la fe. El piso es la fe. Y ahora voy a poner la ampolleta. Que antes los hombres estaban todos bajo el viejo pacto Exacto. de la letra. De la letra. Pero cuando vino Cristo, hace el nuevo pacto y nosotros nos acogemos a un mejor pacto. Gloria al Con Señor. mejores promesas. Y qué bueno me he acordado. Por eso es que cuando en la iglesia utilizamos ese texto para hacer desorden, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, es para que usted salte, grite, corra para allá y acá. No es así. No, está sí. mal aplicado, porque Amén. Pablo está hablando del pacto de la letra. Somos libres de ese pacto. Amén. Hay libertad sobre ese pacto. Amén. Así que esos predicadores que quieren que la iglesia pase gritando y saltando, están equivocados. Lean bien el capítulo. Amén. Léanlo bien. Dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu? Yo tengo el Espíritu. ¿Somos libres de qué? Del pacto de la letra. ¿Amén? Porque Dios nos dio la libertad. Amén. El pecado que se pegaron para que usted haga desorden y grite y... El Señor es el Espíritu Santo. Hermano. Para complementar, pastor, perdón. Gálatas 3, el verso 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ves? Hay un predicador que le llama la cárcel de los 10 barrotes. No estoy de acuerdo con eso. Claro. Pero estábamos confinados. Estábamos presos. Pero no en 10 mandamientos. Ya. Estamos confinados. No, es que, a ver, la base de la ley de Dios son los 10 mandamientos. Después vienen los preceptos, pero la base de Dios, recuerde que el mismo Cristo dice, porque acuerde que hay mandamientos que colocó Moisés. Acuerde que cuando el tema del divorcio, Moisés permite que se den carta de divorcio, y Cristo lo dice. Entonces hay mandamientos, preceptos que fueron colocados, por eso es que se habla de la ley de Moisés. Pero la ley de Dios fue dada en tabla, en piedra, y esos 10 mandamientos son tan perfectos que cubren la totalidad. Porque, ahora, ¿por qué a Israel se le dio tanto? Porque recuerde que Israel era una nación. Y lo que Dios hace como una constitución. Sí. Entonces había que hacer, lo que pasa hoy día, se hace una ley para todo. A ver, la ley para dividir el territorio mío con el suyo. De que si usted me pisa el pasto, no me pisa el pasto. De que si le pega al perro, no le pega al perro. La ley Cholito, la ley... Miren de leyes. La ley Emilia. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que está haciendo, porque veamos Israel. Pero los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, porque a Dios no le dio todos los preceptos y todos los de una. Pero los 10 mandamientos, recuerda que él baja con las tablas de la ley y las quebró. Ahora las quebró porque a la hora que se las entrega mueren todos. Yo siempre tengo ese pensamiento, que a la hora que se las muestra o se las entrega al pueblo, mueren todos. Se hicieron un becerro de oro, por más. El mismo hermano de Moisés participó, porque él le dice, no, si yo tiré el oro al fuego y salió un becerro. No, aquí también está incluido en el pecado. Por eso es que la Escritura no excluye a nadie con respecto al pecado, hermano. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios revela hasta el pecado de David, por eso lo dice mención. Porque nadie puede decir, no, es que Josué, es que este fulano, es que sutano. No, todo. Y esa es la condición de hombre. O sea, eso es lo que yo pienso de acuerdo a lo que la Escritura me dice. Pero recordemos, entonces, que la ley tiene su objetivo. La ley tiene su objetivo. Porque después Pablo parece que cuando habla dice la ley de los mandamientos, dice, ya explica un poquito más en profundidad.
de ese tema. Pero la ley, vamos a hablar de la ley seca, no la ley del alcohol. De la ley seca de los 10 mandamientos, hermanos amados, es la que suple todo lo que Dios quiere para el hombre. No matará, no codiciar, porque el mismo Pablo hace mención, dice que yo no conocía, bueno, en Romanos después lo vamos a ver, que la codicia era pecado. Y de repente nos damos, me gustaría tener el auto que usted tiene, hermano. ¿Ah? ¿Está chocado ahora ya? Tiene de buena marca. ¿Ah? Entonces, hermanos, sigamos un poquito para que vamos avanzando. Pero ahora, aparte de la ley, escucha, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada ¿por quién? Por la ley y los profetas. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí no hay acepción de personas. Amén. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Sí, amén. Lo que Él hizo. Amén. Esa es la justicia de Dios. Cristo. Lo que Él hizo. Por eso que en la cruz, hermanos, se confrontaron dos justicias. La ira de Dios, que era justa, y la justicia de Dios en Cristo. Por eso que Cristo resucitó. Porque no había pecado. Él cargó el pecado nuestro, pero Él no hizo pecado. Por tanto, la muerte, que era la paga del pecado, no lo pudo retener. Era imposible. Era imposible, hermano. Por eso que Cristo dice, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo, porque tengo autoridad, dice, o tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque en Él había justicia. Y Él no pecó. Sí. Al que no conoció pecado, fíjate, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, me gusta tanto esto, fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Le explico. Cuando nosotros, hermanos amados, alcanzamos la gracia de Dios por misericordia, cuando la gracia de Dios nos alcanza a nosotros y nos arrepentimos y vamos a las aguas y tomamos el nombre, la justicia de Cristo, Dios se la atribuye a usted. En pocas palabras, Dios mira a Jesús en usted. ¿Fíjate qué maravilloso? Sí. Es que esto no es una religión. Sí. El hombre la ha encerrado en una religión. Pero Dios mira a Cristo en usted. Por eso que habla de la justicia. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas. Por eso que la finalidad de la ley era Cristo. Y los profetas testificaron. Cuando mi hermano hablaba de unicidad el día jueves, estaba dando el testimonio de ¿quiénes? De los profetas. Sí, amén. ¿Qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean le hacen aullar. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. Amén. Un hijo no es nacido, pero un niño no es nacido, hijo no es dado, su principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, ahí usted lo sabe, Isaías 9:6. Amén. Ezequiel, yo iré y reconoceré mis ovejas como el pastor reconoce a su rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo. David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo, ni en silla de pecadores asentados, sino que la ley del Señor está a su delicia. ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar, dijo Cristo, a los 12 años? Amén. Amén. A ese varón se refiere el Salmo 1. Y todos los salmos hablan de Cristo, no hablan de nosotros, hablan de Cristo. Amén. Por eso es que Pablo dice que nosotros debemos cantar cánticos espirituales. Y cuando cantamos los salmos, estamos cantándole a Cristo. Amén. Pero hoy día hay cánticos que llegan mucho que desear. Yo sé, más de alguien pensará que yo tengo algo contra los coristas. Pero no. No, contra la música, es diferente. Contra lo que se canta. Porque siempre he dicho que la salmonía tiene que estar de acorde a lo que se predica. Hasta en la música nosotros debemos predicar. Manda fuego, Señor, manda fuego. ¿Para qué queremos fuego, hermano? ¿Quiere quemarse usted? Yo ya me quemé. No sé para qué quiere.
Quiero ser como la zarza que ardía. ¿Estás seguro que quieres ser como la zarza que ardía? ¿Y no te consumía? ¿Estás seguro? Claro, por eso es que hasta lo que cantamos debemos tener cuidado. Pero no, le echamos, no. Le echamos. ¿Por qué? Porque no entendemos el carácter de Dios. Veas el programa los días viernes. Es un comercial. Para que usted vea. Para que pueda entender un poquitito. ¿Por cuánto? Verso 23. Esto. ¿Se acuerda usted cuando hacía una suma, no? ¿Se acuerda, no? Sí. Raya para la suma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la raya para la suma. ¿Al otro lado? El cielo. Lo ponemos al otro lado. ¿Cuál es el problema? Sí. Estoy al revés. Pero bueno. Gracias, hermano, porque tengo que mentir. A ver. Bueno, pastor, y complementando lo que decía usted en el Salmo 47:7, dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Hay que ponerles eso. El salmista sabía. ¿Y de dónde viene la inteligencia? Del Señor, de parte. Dios. Ayer lo citamos, en él está el poder y la inteligencia. Amén. Entonces debemos pedirle a Dios inteligencia. Y ahí está lleno de cánticos. No es hacer por hacer. No es por cantar, hermanos amados. No es por cantar. Lamentablemente la iglesia tomó otro rumbo. Me dé la mala harto a mí porque yo hablo de estas cosas, pero bueno, tengo que decirle, hermano, no, porque si no las digo yo, las va a decir otro. Las va a decir mi hermano Leo, las va a decir cualquier otro que está en el mismo ámbito. Bueno, yo prefiero que la diga el hermano Leo que lo veré a él. Dice luego, siendo, escuche, justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, por hermanos amados, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay salvación en otro, por eso que Pedro no se equivoca. Ve aquí, Pedro está al unísono o en la misma sintonía de Pablo. Amén. Cuando le dijo a los judíos, este Jesús, ¿cierto? Este Jesús que ustedes rechazaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿No en quién? ¿En qué? ¿En qué? Esos términos son importantes, hermanos amados. Entonces, aquí Pablo está en sintonía con Pedro. Y eso es que Pablo no anduvo con el Señor los 3 años, pero sí fue adoctrinado. Él no se educó a los pies de un hombre. Si bien es cierto, Gamaliel le enseñó mucho de la ley. Se peinaba para allá y para adelante con la ley. Pero Dios le enseñó otra cosa. La profundidad. Por eso dice, oh, profundidad. El amor de Dios, Dios se lo reveló para que Él nos revelase a nosotros. Esos son apóstoles. Esos sí que son apóstoles. ¿Amén? La gente anda detrás de los hombres hoy día, porque hablan bonito. Tienen buena retórica. Tienen buena retórica. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de qué? De la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa es la sangre de Cristo, que era la sangre de un inocente. Sí, Señor. Pero es que tenía poder la sangre. La sangre hoy día es el nombre. Amén. Amén. Cuando usted toma el nombre de esa agua, se está cubriendo de la sangre de Cristo. Para que no ande usted cada día como los trinitarios. Cúbreme con tu sangre, Señor. Cúbreme con... No. Usted ya está cubierto. Se bautizó, está cubierto. Amén. Y está perdonado. Amén. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí puede estar ubicado los trinitarios? Sí. ¿Les pasa algo? ¿Les pasa un amigo rápido que hace la flor? Cúbreme con tu sangre, Señor. No. Ya, nosotros estamos cubiertos. ¿Amén? Vosotros ya habéis sido justificados, dice. Ahí me dice. Por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cuando usted mira a un hombre que está, mi hermano lo identificaba el jueves, yo le pongo atención cuando se predica, para que usted que Jesucristo fue crucificado desnudo. Sí, Una vergüenza, sí. ¿cierto? Fue una vergüenza. Por eso lo crucificaron afuera, porque nadie podía morir dentro de la ciudad. Amén. Lo llevaron afuera, sacaron a morir afuera. Pero mire lo que dice el Señor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces usted se pone a pensar y dice, ¿cómo ese hombre me va a poder justificar a mí? ¿Cómo ese hombre que se está muriendo ahí en la cruz va a poder salvarme? Por eso que los ladrones lo injuriaban. Uno de ellos. Uno de ellos. Sálvate. Y sálvanos a nosotros. Amén. Y los que están abajo también. ¿No? A otro salvó. Y él no puede salvarse. Porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. Ahí está lo débil de Dios. Amén. Pero está en victoria. Amén. Está en victoria. Esa debilidad era la victoria. ¿Por qué? Porque Dios venció al diablo en la carne como Amén. hombre. Sí, Señor. Yo Amén. siempre digo, aleluya, siempre digo, es una imaginación mía. Es una imaginación mía. Una conversación. No diga que está en la escritura, pero es algo mío. Para poder interpretar a los chilenos. El diablo le dijo al Señor, ya, si tú como Dios me dais por cualquier lado. Pero yo como diablo y tú como hombre. Pensando que podía ganarle como hombre. Pero lo derrotó por todos lados. ¿Y se acuerda cuando dijeron los sirios, Dios es Dios de llano nomás, pues no es Dios de monte? ¿Ah? Sí, dijo el Señor. Yo gano solamente los llanos, no se preocupen. Vamos para arriba. Vamos por arriba y veamos. ¿Ah? Así también le dijo el diablo. Como hombre, ya, como hombre. Y por eso como hombre se le hace llamar el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Amén. No es una segunda persona. Amén. Es Dios manifestado en carne, pero ahí está peleando como hombre. Lo que veíamos en la mañana con respecto a la tentación. Cuando sintió hambre vino el caballero a ofrecerle pan. Aquí te traigo esta piedra, pero si eres hijo de Dios, conviértela en pan. La respuesta es bíblica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Entonces, pregunta al apóstol Pablo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. ¿Por qué queda excluida la jactancia? Mire lo que dicen los fariseos discutiendo con el Señor. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. A Abraham tenemos por padre. ¿Eso no es jactancia? ¿O no? Sí. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿En qué se estaban jactando? En las obras de la ley, pero que no cumplían, por mano. Si Dios los conocía al revés y al derecho. Amén. Por eso le dijo el sepulcro blanqueado, que por dentro, cierto, por fuera os demostráis blancos, pero por dentro estáis llenos de huesos muertos, de huesos secos. Porque Dios conoce, porque Dios es omnisciente. Amén. Mire lo que decía el profeta, todavía no está la palabra en mi boca, he aquí tú la sabes. Usted antes que hable, antes que diga algo, Dios ya sabe lo que usted va a hablar. Amén. Entonces queda excluida esa jactancia, esa arrogancia que el hombre tiene. Yo, como ese hombre que llegó ante el Señor, yo quiero seguirte, ¿quieres hacerte para heredar el reino? Los mandamientos te los sabes. Sí, pues sí, lo guardaba el cabrón chico. Y yo soy judío, soy circuncidado el octavo día. Y se lo citó así de memoria los mandamientos. Y el Señor le dijo, anda, toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. ¿Y cómo se fue el hombre? Y sigue. O bien, ven en pos de mí. ¿Cómo se fue? Con la cola entre las piernas. Se fue triste, dice. Se fue muy triste. ¿Cómo digo? Se fue con la cola entre las piernas. Tenía el corazón. Usted ve cuando los perros y de repente le da el otro más grande y se da los perros ya, pero, con la cola entre las piernas. Hermano, es imposible que el hombre cumpla la ley. Por eso que Pablo dice que el que se gloríe
Gloríese en el Señor. Nosotros Amén. somos salvos por gracia, por misericordia, y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Dios nos regaló la salvación gratuitamente. Esto es lo que explican. ¿Ve que aprendimos mucho más ahora? Cada vez que tomamos este libro, lo tomamos, es tercera vez que estamos tomando este libro, Romano. Y hay para rato. Porque cada vez, ¿cierto? Esto es un caudal. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Aquí, hermanos amados, porque Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Pero Pablo está hablando de las obras de la ley. Nadie puede jactarse de que en alguna vez en su vida ha infringido la ley. Hermano, perdone que le ponga a usted, hermano. Bueno, usted también manejó. Sí. Ya. ¿Cuántas veces infringió la ley de tránsito? Cuando pasaba de noche y había el semáforo rojo, ya. No, nunca. No, ya. ¿Pero alguna vez? Una vez cuando venía a reunión, el carabinero me paró, me dijo, ¿ves lo que está ahí? Sí, de un disco par. ¿Paró usted? Sí, le dije. No paró. Paré. Usted lo que hizo, frenó un poquito, vino para allí para acá y siguió eso, no es pararme. Y después cuando me dejó pasar, no se lo olvide, pare. Somos infractores, ¿no? Sí. Yo manejé hasta documento. No me de trabajo. No me de trabajo. Estoy justificando mi falta. Yo no he tenido responsable. Pero es que aquí quiero llegar a esto. Que de una manera u otra, por la necesidad, ¿cuál es el dicho que tienen los católicos? La necesidad tiene cara de hereje. ¿Sí o no? Y le echamos para adelante. Entonces, esto revela, hermanos amados, que nosotros lo que hemos recibido no lo hemos recibido porque lo merecíamos. Es un regalo. Sí, es un don. Es un don. Regalo. ¿Vean? Pero los judíos se captaban de eso. Los judíos se captaban que ellos eran cumplidores de la ley. Pues. Sí, además lo único que cumplían los judíos eran las tradiciones de los ancianos. Se trataban de ser hijos de Abraham también. Claro. De Abraham, que era, ¿cierto?, en quien Dios fue el primero en manifestarse y que desde ahí venían ellos. De eso se trataban. Abraham nunca fue judío. No, era de Ur de los Calderos. Y Abraham también mintió. Pero si no hay ninguno que no peque. Por eso, ¿te fijas, no? ¿Te fijas? Entonces, un pecador se está respaldando en otro pecador. Mejor refugiémoslo bajo el telero. ¿Ah? Esta sombra es buena. Amén. Esta sombra es buena. Amén. Esta sombra cubre bien. Amén. ¿Ah? Por eso que el Salmo 41 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta sí que es sombra. Sí, amén. ¿Ah? Esta sombra es amplia. Sí. A veces nos refugiamos los hombres, está el pastor, está el siervo, hermano. Esta sombra sí que es buena. Amén. Y esta vale. Amén. Amén. No desmereciéndolo a los ministros en todo caso, no. Pero refugiémonos en esta sombra. Y aprendamos de él. Como él fue en la tierra. Porque hablamos de unicidad. Hablamos de la manifestación del hombre. Pero imitemos lo que él hizo. Es verdad, Señor. Y para eso dejó los ejemplos. Amén. Vamos concluyendo, hermano, ya. Con la mira, ahí vamos, ¿no? No. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Ahora dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí. Dos preguntas, Nilo. Ahora responde, ciertamente también de quiénes? De los gentiles, pues. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ve? Si los de la circuncisión se siguen refugiando en su circuncisión, no van a ser salvos. Pero por eso que si el injusto, ¿cierto?, hace obra de justo, va a condenar a aquel que se refugiaba en la ley o diciendo que él cumplía la ley. Por eso que nosotros no tenemos que ser ni liberales ni legalistas, hermano. ¿Amén? Tenemos que mantener el término medio, porque a veces nos ponemos legalistas y empezamos a condenar a medio mundo. O a veces somos demasiado liberales y hacemos lo que a Dios no le agrada. Debemos mantenernos siempre en el punto centro, nunca olvidándonos de qué manera fuimos salvados. Porque, te lo vuelvo a decir, nadie es mejor que nadie. Usted no es mejor que yo. Si usted me ve fallar un día, usted no es mejor que yo.
yo la veo fallar a usted un día, yo no soy mejor que usted. Y eso lo tengo muy claro. Y la voy a ayudar para que se restaure. Porque hoy día se cae uno y se publica en toda la iglesia. No, hermano. Somos hermanos. Esto hay que tomarlo con madurez. Por eso que cuando vamos creciendo en el Evangelio, hay que ir tomando maduramente las cosas. Jesús dijo, es necesario que venga un escándalo. Van a haber escándalos, y lo habrá habido todo el tiempo. Pero dijo, ay, ¿por quién vienen los escándalos? Cuidemos nuestra vida espiritual. Cuidémonos, hermano. Y concluye, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Mire qué maravilloso. ¿Por qué? Porque usted actúa hoy día por medio de la fe. Obedece a Cristo por medio de ¿qué? De la fe. Y eso es maravilloso. ¿Amén? Por eso es que nuestra jactancia no está en nosotros mismos, sino en Cristo, que Él obra. Amén. Eso dijo, las obras que yo, como dice, el Padre hace las obras. Dios en nosotros es el que hace la obra. Amén. Por eso Él nos dio su Espíritu Santo, para que nosotros pudiésemos obrar. Hoy día tenemos, hermano, en Cristo la capacidad de mostrarle al mundo que realmente somos renacidos de nuevo. Por eso debemos dejar que la palabra y el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros. Amén. Eso es importante. Debemos dejar que la palabra y el Espíritu Santo, que fue dado por Dios, haga su obra. Amén. Amén. Dicen, que tiene que tener la señal para tener el Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo cuando Él quiere. Amén. Eso no es dado para los hombres. Es dado de Dios a los hombres. El bautismo sí. Si usted pide el bautismo, está arrepentido, arrepentida, se le bautiza. Pero si no, lo otro queda en la mano de Dios. El Espíritu Santo lo da a Dios. ¿Y para qué el Espíritu Santo? Bueno, hemos hecho estudios con respecto a para qué sirve el Espíritu Santo, cuál es la labor que el Espíritu Santo cumple en vosotros, a tal punto, y con esto concluyo, que el apóstol Pablo dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Por ahí a esa misma iglesia de Galacia, ¿verdad? Que visitó mi hermano, Pablo le dijo con mucho dolor le dijo, hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, el fin de los estudios, de las enseñanzas, es para que Cristo se vaya formando en usted y en mí. ¿Ven? Y en todos aquellos que participan también de la enseñanza. Que Dios le bendiga, hermanos amados. Amén. El miércoles, hoy día es sábado, el martes estamos por acá nuevamente con la ayuda del Señor. Amén. El sábado, el miércoles que viene, 16, es feriado. Es feriado. Son las carnes. Son las carnes. No, es feriado. A ver, tenemos un feriado aquí. Van a decir, no, es una broma, hermano, por si acaso. El 16, vamos a hacer la cena del Señor allá en lugar de Maipú. ¿Amén? Como no hemos podido cenar aquí, vamos a cenar a Maipú. Amén. Así que le invitamos. El miércoles yo creo que voy a poder ir con la camioneta. Si me quedo parado, tengo que me empuje. Así que, amén, el martes sábado. Así que le invito para el miércoles. Bueno, el martes estamos aquí. Mi hermano Leo el martes nos enseña, nos predica, no sé, si tiene algo. Amén. Y para que no se quede usted en casa. Póngase en pie. Hermano Leo nos pone la bendición. Amén. Nos despide. Amén. No del Señor, sino de nosotros. Dios le bendiga, hermano, que ande vendado. Ahora tenía agua. Ahora tenía agua. ¿No ha vivido? Amén. Ya no tengo sed. Amén. Bien, amados hermanos, les damos las gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos concede de aprender. Estaba por ahí nuestro hermano Daniel Vergara que decía algo muy importante. Permiso. Sin ley no hay gracia. Amén. Así que Sí. es importante eso. Un saludo a todas nuestras hermanas, con especial cariño a nuestra hermanita María Crisóstomo, que está también ahí conectada siempre, para que el Señor le siga ayudando y podamos verla prontamente en este lugar nuevamente. Amén. Bien, le invito a inclinar su rostro para ser despedidos los unos de los otros, no así del Señor. Dice la Escritura, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor.
Bendito y soberano Señor, en esta hora le damos gracias por esta oportunidad que usted nos concede, Señor, por cada hermana que ha podido estar en esta noche. Señor Jesús, por mi esposa, gracias, Señor, por nuestra hermana Daniela, nuestro hermano Miguel, nuestro pastor, Señor, gracias por permitirme a mí también en este lugar y por todos aquellos que se han conectado a través de las redes sociales. Rogamos por nuestros hermanos también de La Quebrada y todos nuestros hermanos que están en Renca y en todo el mundo, Señor, Amén, sí, para Señor. que usted les bendiga y los rodee como un escudo también a ellos, Señor, con tu favor. En esta hora, con la autoridad que usted me ha dado, pongo la bendición, la cual hago en el nombre del Señor Jesús. Somos todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén Y amén. Le damos la gloria Gloria al al Señor. nombre del Señor Toda la Jesús. honra, el honor y la gloria sea A el su nombre del nombre Señor sea la Jesucristo. gloria. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén.